Voces. Saludo al doctor José Antonio Crespo, analista político en este espacio de Grupo Fórmula. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Pepe, buenas noches, ¿qué tal? Me estabas preguntando los índices de audiencia de la ceremonia de entrega de los premios Oscar. Ya los tenemos aquí en la mesa. Fue seguida a través de la televisión por 34.3 millones de personas. Tú dirás, caray, pues es mucho, ¿no? Sí. Pues no. Fíjate que es relativamente no. Estoy viendo, de acuerdo con datos de Nielsen, que es la compañía que mide la audiencia en Estados Unidos, dice que supone la audiencia más baja de una ceremonia de premios de la Academia de Hollywood desde 2008. Donde ganó la película Spotlight, etcétera, ¿no? Tuvo un índice de audiencia de poco público, Tuvieron, los del año pasado tuvieron más, tuvieron 3 millones más de personas atentas a lo que ahí sucedió. Y la peor, pues había sido la peor de los últimos tiempos, la del 2008 con 32 millones de personas. Y entonces esto viene a confirmar lo que estábamos comentando con René Franco hace un rato en la reventa, respecto a que los Oscar están entrando en una etapa de decadencia. De desgaste. Y que o se reinventan o se acaban, ¿no? A mí me gustó, Pepe, de todas maneras, más allá de muchos comentarios que se pueden hacer sobre, me gustó que le hayan dado el premio a la mejor película a la de Spotlight, la de Primera Plana. Entonces, que es un homenaje al periodismo de investigación. Por un lado, y también es lo dijo René, es un golpe político a la Iglesia de un asunto que sigue vigente. Esto no es solo historia. Desde luego, más allá de la calidad de la película, que me parece que es buena, yo la vi, pero están resaltando también la importancia del periodismo de investigación, pero también un problema que sigue vigente, es decir, que no se ha resuelto totalmente. No es solamente la historia de lo que pasó en Boston en esos años, que es reciente. Alegábamos con René que sí, a mí me quedó claro, independientemente de lo que él dice, que es un embarradero ahí de cosas, me queda claro que la industria cinematográfica tiene que incorporarse a los cuestionamientos, a los trending topics mundiales, a los grandes temas que más atraen a la gente, y no ya el glamour y el oropel que suele haber alrededor de las joyas, los vestidos y los multimillonarios. Exacto, y aquí sí, con este nombramiento, o este premio a esta película, sí hay un mensaje político desde mi punto de vista, porque hay que recordar que ese asunto no fue solamente de los pederastas involucrados directamente, sino de la Iglesia, que encubrió. Desde hace mucho tiempo encubierto ese asunto. Entonces ahí la complicidad de la Iglesia es lo que es cuestionable, y eso surgió también en buena parte de esta investigación, no solamente los casos de pederastia, sino la estructura protegiendo a los pederastas, moviéndolos del lugar, etcétera. Mencionábamos otro momento emotivo cuando una de las canciones nominadas que se refiere al abuso sexual, de lo cual se sabe realmente poco porque ocurre dentro de los muros de las casas y es muy difícil tener la estadística. Ese fue un toque también de actualidad, de incorporarse, de preocuparse, de involucrarse con una realidad que por muy brutal que sea no podemos obviar. Es un problema social muy grave, ¿no? Y qué bueno que le estén dando realce y efectivamente pues dejar de lado un poquito por lo menos toda la cuestión del oropel y del show, ¿no? Y que sí se comprometan con asuntos de actualidad. Eso me gustó a mí. Pues sí, pero él dice, no, esto es un truco para reinventarse, para no sucumbir y no morir, porque es una industria multimillonaria en dólares, donde dice, ya los de siempre tienen comprado su asiento, tienen presiones para tener a sus nominados, y ahora vienen otras nuevas fuerzas como Netflix y otras que están influyendo para que se les tome en cuenta como expresiones culturales. Sí, sin duda, pero quizá por esa misma razón de que están perdiendo, digamos, actualidad, están incorporando esos otros temas. Hoy tocábamos el tema con Alberto Beñé, nombrado el viernes subsecretario para la Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Tocábamos el tema con él en ese sentido, ¿no? Sí. La prevención del delito tiene que ver también, por supuesto, con estos abusos sexuales contra mujeres, sobre todo, y contra hombres que se cometen en nuestro país y contra lo cual no hay medicina. Así es. Y fíjate que este nombramiento de Alberto Beñé me lleva a una reflexión que va más allá del nombramiento propiamente. Me parece que tiene las credenciales para este cargo, pero aquí la pregunta es, para dar continuidad a todo este asunto, es si Arturo Escobar, a quien está sustituyendo ahora Alberto Beñé,
El ex vocero del Partido Verde. Ex vocero del Partido Verde y que tenía este cargo de prevención del delito en la Subsecretaría de Gobernación. Si fue exonerado de las acusaciones que se le imputaban de delitos electorales, la Fiscalía Especializada, por parte de la Fiscalía Especializada, ¿por qué no lo reincorporaron? Porque en realidad salió de ese cargo para enfrentar esas acusaciones, ya quedó exonerado, ya no se movió nada, ¿por qué no lo reincorporaron? Y eso me lleva a mí a especular, porque no nos queda de otra, a decir, pues no fue un plan con maña del propio gobierno, es decir, cómo nos deshacemos de Arturo Escobar, porque políticamente nos está generando costos, porque se está imponiendo por la alianza. Se interpretó desde el principio, cuando su nombramiento, que podía ser eso, que era un pago de favores recibidos. Exacto, sí. Al haber subsidiado al Partido Verde Ecologista de México, al PRI, y lograr con sus votos, etcétera, darle al PRI finalmente un saldo muy favorable en el Congreso, si no la mayoría absoluta, por lo menos tener una fuerza suficiente para que con otro partidito como es Nueva Alianza, el PRI tenga la mayoría en el Congreso para los efectos. Sí, pero que hagan falta. Incluso con el Verde sí lograba la mayoría, pero entonces así se leyó al principio, en la colocación de Arturo Escobar es un premio. Y así lo dijo él, acuérdate, él dijo que era un premio, el propio Escobar. Entonces, cuando viene la salida de Escobar, muchos quisimos interpretar el asunto de la Fiscalía como una muestra de una nueva autonomía que la Fiscalía nunca ha tenido o no había tenido hasta entonces. La Fiscalía hasta ahorita electoral es una cuestión de adorno. Nunca se ha metido en serio a los altos niveles que están detrás de los delitos electorales. Y aquí dijimos, mira, a lo mejor está estrenando su autonomía que le dieron, un cierto grado de autonomía que le dieron institucional a la Fiscalía, pese a estar vinculada orgánicamente con la PGR. Pero ahora yo ya tengo las dudas, porque no reinstalan a Arturo Escobar, y no es que yo quisiera que lo reinstalen, sino por lógica. Pero ¿por qué no lo reinstalan? Es muy buena pregunta. Puede ser la cuestión. Porque cuando fue instalado, sembró más dudas que certeza respecto a los credenciales, dices tú, o méritos que pueda tener este personaje político para desempeñar el cargo que dejó vacante en su momento Roberto Campa. Así es. Cuando lo nombran el subsecretario para Derechos Humanos de Gobernación. Así es. Y bueno, adquiere mucha mayor relevancia. Exactamente. Quizá, y que hubo una reacción muy desfavorable de las organizaciones cívicas que están vinculados con este tema, que dijeron no queremos colaborar con esta persona. Fue un costo político para el gobierno. Alto. Pero entonces ahora la pregunta que me suscitó el nombramiento de Beñé, repito, no por Beñé mismo, sino por no haber sido restaurado Arturo Escobar, ¿no habrá sido un manejo a través de la Fiscalía Especial? ¿Estás especulando? Estoy especulando. ¿Estás especulando? Claro, desde luego. Porque no nos queda, mientras no tengamos información firme desde adentro, claro. Es decir, pero entonces, mi decepción es, entonces la Fiscalía no es que hubiera tenido, si esta hipótesis es correcta, un brote de autonomía que fue bienvenido por muchos de nosotros, de la opinión pública, sino un manejo del propio gobierno para deshacerse de Arturo Escobar. Y luego decir, bueno, no es para meterlo a la cárcel, ¿verdad? Simplemente lo único que queríamos era dejarlo fuera de la Secretaría de Gobernación y ya estuvo con eso. Pero entonces la Fiscalía actuó. Mi pregunta es... Velo como utilidad política. ¿Tú crees que al gobierno le representaba un beneficio político reinstalarlo? No, claro, desde luego que no. Tú me dirás, no, pues cómo no, si el señor fue exonerado no tiene por qué pagar un delito que no cometió según la Fiscalía. En estricta lógica sí tendría que haber sido. Pero en sentido político... Claro, ya no le convenía al gobierno. De ahí mi pregunta, mi inquietud es... ¿Usaron la Fiscalía Electoral para deshacerse de Arturo Escobar? O como muchos queríamos que hubiera ocurrido, es que la Fiscalía dijo, yo voy a actuar de manera autónoma, no me importa lo que opine el gobierno, yo soy autónomo como institución y me voy contra Escobar porque tengo elementos para demostrar que incurrió en delito electoral. Y ahora ya tengo la duda, es el gobierno utilizó la Fiscalía Especial para deshacerse de Arturo Escobar. Pero tú no puedes tener como responsable de la Subsecretaría de Prevención del Delito a un probable delincuente. Pero ya lo exoneraron. Así se leyó. Claro, pero si se es exonerado, entonces, ¿qué nos está diciendo la Secretaría de Gobernación? Implícitamente decir, miren, el juez podrá decir lo que sea, no encontró pruebas, las pruebas no estaban bien fundamentadas, pero yo mejor aprovecho para deshacerme de él. Claro. Como insinuando que a lo mejor algo de lo que se le acusó pudiera haber sido real. Pues la cosa es, de nuevo, mi inquietud y mi decepción es, ¿qué pasó con la Fiscalía? ¿Fue un acto de autonomía el haber acusado a Arturo Escobar?
o fue parte del estratagema del gobierno para deshacerse de él políticamente, en cuyo caso no habría la autonomía que le estábamos presumiendo a la Fiscalía. Esa es mi preocupación, porque la Fiscalía hasta ahorita no ha servido de nada, Pepe, en materia electoral. Y si fue utilizada para un estratagema del gobierno, pues quiere decir que sigue sin autonomía. Y eso es algo que yo lamento. Muchas gracias, Pepe. El doctor José Antonio Crespo, con su análisis, por supuesto, aquí. Importante análisis de José Antonio sobre estas dudas, que es como lo de los Óscares, hombre, pero toda proporción guardada también despierta mucha sospecha.